Bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy aquí para sumergirnos juntos en el apasionante universo de las series turcas, especialmente en los chismes más jugosos y las noticias más candentes. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un enigma que ha mantenido en vilo a millones de corazones: el supuesto romance, el drama y la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para un análisis profundo, lleno de detalles y especulaciones? Porque yo sí. Prepárense para un viaje a través de señales, rumores, fotos filtradas, entrevistas evasivas y todo el drama que rodeó a esta pareja de ensueño. Y antes de que nos adentremos en este mar de emociones, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos llenos de spoilers, análisis, teorías y, por supuesto, todos los detalles jugosos que tanto aman. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y prepárense para un viaje lleno de emociones. Comencemos. ¿Recuerdan la época dorada de Erkencikus? Esa serie que no solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, llevando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La historia de amor de Kandibit y Sanemaiddin, llena de risas, lágrimas, malentendidos, reconciliaciones apasionadas y una química explosiva, nos atrapó a todos. Y por supuesto, la pregunta que nos rondaba a todos ¿era real? ¿Había algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de las cámaras? El auge de Erkencikus no solo se limitó a las pantallas. El fenómeno se extendió a las redes sociales, donde los fans, como auténticos detectives, se dedicaron a analizar cada like, cada comentario, cada foto y cada gesto de los protagonistas. La química que veíamos en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que era casi imposible no pensar que algo más estaba sucediendo entre ellos en la vida real. Las miradas cómplices, las sonrisas robadas, los momentos de tensión palpable, todo alimentaba las esperanzas de los fans y generaba un sinfín de rumores. Y es que, amigos míos, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. En la era digital, cada detalle, cada publicación, cada interacción puede ser interpretada y analizada hasta el extremo. Los fans, con su entusiasmo y dedicación, se convirtieron en expertos en detectar las pistas que, supuestamente, confirmaban el romance entre Can y Demet. Asterisco asterisco el comienzo de la cacería, las redes sociales y las primeras pistas asterisco asterisco. La cacería comenzó con las publicaciones en redes sociales. Fotos en las que aparecían muy juntos, celebrando cumpleaños, compartiendo eventos y mostrando una cercanía que iba más allá de la amistad. Los comentarios cariñosos, los emojis que sugerían algo más que una relación laboral, y los likes estratégicos fueron el combustible que encendió la llama de la especulación. Los fans, ávidos de pruebas, analizaban cada detalle, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Recordemos algunas de esas primeras pistas. Fotos de ellos abrazados fuera del set, en momentos aparentemente casuales, donde la complicidad era evidente. Comentarios llenos de cariño y emojis de corazones que inundaban las publicaciones de ambos. Y por supuesto los likes que se daban mutuamente en cada foto y publicación, creando una conexión virtual que parecía trascender lo profesional. La comunidad de fans, organizada y atenta, no dejó escapar ningún detalle. Se crearon grupos de discusión, páginas dedicadas a analizar cada movimiento de la pareja y se compartieron teorías y especulaciones que alimentaban la expectación. Era como un juego, una búsqueda del tesoro, donde la recompensa era la confirmación del romance más esperado. Asterisco asterisco las entrevistas, evasivas y sonrisas cómplices asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasaba cuando les preguntaban directamente sobre su relación? Aquí es donde la situación se ponía interesante. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir, con una astuta estrategia, solían ser evasivos, pero siempre con sonrisas cómplices. Nunca confirmaban nada, pero tampoco negaban directamente. Sus respuestas ambiguas, llenas de misterio y sutileza, alimentaban la curiosidad y mantenían a los fans enganchados. Recordemos algunas de esas entrevistas. Preguntas directas sobre su relación eran respondidas con sonrisas nerviosas, miradas cómplices y frases como «somos muy buenos amigos», o «nos llevamos muy bien», o «lo que se ve en pantalla es el resultado de mucha química y trabajo». La evasión era evidente, pero la sonrisa que acompañaba sus palabras revelaba algo más. Era como si quisieran mantener el misterio, jugando con las expectativas de los fans y alimentando el morbo. Esta estrategia de mantener la ambigüedad resultó ser magistral.
Mantuvo a los fans enganchados, generó titulares en los medios y alimentó la especulación durante meses. La incertidumbre era el ingrediente perfecto para mantener el interés y el entusiasmo por la serie y, por supuesto, por la posible relación entre los protagonistas. Asterisco asterisco el punto de inflexión, fotos, vídeos y detalles reveladores asterisco asterisco. El punto de inflexión llegó con una serie de eventos que parecieron confirmar los rumores y elevar la expectativa a niveles estratosféricos. Fotos filtradas por paparazzis, vídeos grabados por testigos y detalles que solo los más observadores notaban comenzaron a circular por Internet. La emoción era incontrolable y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y celebración. Una foto abrazados en un restaurante capturada por un paparazzi desató la locura. Un vídeo filtrado de ellos bailando en una fiesta privada, donde la cercanía era evidente, provocó un auténtico revuelo. Detalles como la elección de ropa, los gestos de cariño y las miradas intercambiadas eran analizados al milímetro, buscando cualquier señal que confirmara el romance. Recordemos esas fotos y vídeos. La foto en el restaurante con ellos abrazados y sonriendo parecía confirmar lo que los fans tanto deseaban. El vídeo en la fiesta con ellos bailando muy cerca mostraba una complicidad y una intimidad que iban más allá de lo profesional. Estos momentos se convirtieron en la prueba definitiva para muchos, consolidando la idea de que Khan y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Asterisco asterisco los desafíos, agendas apretadas y la presión mediática asterisco asterisco. Pero como en toda historia de amor, también hubo obstáculos. La fama y el éxito conllevan desafíos, y en el caso de Khan y Demet, la distancia, las agendas apretadas y la presión mediática parecían ser los principales. Can Yaman, con su creciente éxito internacional, estaba constantemente viajando y trabajando en proyectos en diferentes países. Demet Özdemir, por su parte, también tenía una carrera muy activa, con nuevos proyectos y compromisos en Turquía. La distancia, los horarios complicados y la falta de tiempo parecían ser el principal desafío para la pareja. A esto se sumaba la intensa presión mediática. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dejaban de perseguir a la pareja, publicando rumores y especulaciones constantes. La presión de los paparazzi, las entrevistas incómodas y la constante atención pública podían ser agobiantes, afectando la estabilidad de cualquier relación. Asterisco asterisco las fans, el lado oscuro de la fama asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidar a las fans. La fama de Can Yaman especialmente atrajo a muchas admiradoras que soñaban con estar con él. La relación entre Khan y Demet, si era real, seguramente generó envidia y competencia. A veces las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con comentarios negativos y rumores malintencionados. La competencia entre fans, los comentarios malintencionados y las críticas infundadas crearon un ambiente tóxico en las redes sociales. La presión y el acoso online eran una realidad, y la pareja tuvo que lidiar con esta difícil situación. Asterisco asterisco el desenlace, rumores de separación y nuevos caminos asterisco asterisco. A pesar de todos los rumores, las fotos y los vídeos, la historia de Khan y Demet continuó siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Sin embargo, las señales se apagaron gradualmente. Las fotos juntos disminuyeron, los comentarios en redes sociales fueron menos frecuentes y las entrevistas dejaron de mencionar el tema. ¿Qué pasó? ¿Se separaron? La relación no pudo sobrevivir a la presión. Los rumores de separación comenzaron a circular. Los fans, decepcionados, se preguntaban qué había sucedido. Las especulaciones sobre el motivo de la ruptura eran constantes, y las redes sociales se llenaron de teorías y conjeturas. Hoy en día, cada uno ha seguido su camino. Can Yaman está consolidando su carrera internacional con proyectos importantes en Italia y otros países, demostrando su talento y versatilidad. Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos que la han consolidado como una de las actrices más queridas del país. Ambos han encontrado nuevos amores y están felices con sus vidas personales, mostrando que el pasado es pasado. Pero, ¿dejaron de ser pareja por completo? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Tal vez mantuvieron una relación discreta durante un tiempo, que finalmente no funcionó. O tal vez simplemente eran amigos cercanos con una química especial que trascendió la pantalla. Lo que sí sabemos es que su historia nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar con el amor,
y nos demostró el poder de la química en la pantalla. Y por supuesto, nos dio mucho, pero mucho material para el chismecito. Asterisco asterisco el legado de Erkentzicus, y la magia de la química asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno social. La pasión, el drama, la química entre los actores, todo se conjuga para crear historias que enganchan y que hacen vibrar a las audiencias de todo el mundo. Y aunque el romance en la vida real no siempre es como en las novelas, la magia de Erkentzicus y el cariño que los fans le tienen a Can y Demet perdurarán para siempre. El éxito de Erkentzicus radica en la combinación de una historia cautivadora, una producción de alta calidad y sobre todo, la química innegable entre sus protagonistas. La serie nos enseñó que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la pasión puede surgir de las circunstancias más adversas. Asterisco asterisco conclusión, el misterio persiste asterisco asterisco. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado las señales, los rumores y la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, desde las redes sociales hasta los nuevos amores. La respuesta a la pregunta ¿fueron pareja? Sigue siendo un misterio, un enigma que alimenta nuestra imaginación y nos invita a reflexionar sobre el poder de la ficción y la realidad. ¿Creen que realmente fueron pareja? ¿Qué opinan de la química que tenían en la pantalla? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente ocurrió? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y analizar cada detalle. ¿Qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos? ¿Hay algún otro romance que haya despertado su curiosidad y que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus sugerencias. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las novelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades, spoilers y chismes del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.